Saludos, estimados estudiantes de la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura. Para mí es un gusto iniciar esta serie de webinars con invitados especiales que van a hablar sobre lo que es investigar la literatura. Nuestro primer invitado es Santiago Rubio, es PhD en Literatura por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es crítico literario, escritor, músico y capoeirista. Entre sus publicaciones están el cuento Hábitus, incluido en la antología bilingüe del cuento ecuatoriano 2017, el cuento Ligera o Libre, adaptación de Ligeia, de Poe para niños, en antología del cuento infantil y juvenil ecuatoriano 2022. Además ha publicado la colección de cuentos bajo el título de Los muros de la piel 2022. Ha recibido distintos galardones como el tercer lugar en el concurso Cuéntame un poquito 2024, ganador del primer concurso de microcuentos del Fondo de Cultura Económico 2024. En la actualidad se desempeña como docente de la Universidad de las Américas, donde dicta las materias de comunicación efectiva y escritura creativa. Además es coordinador del programa UDLA Honors. Santiago, te damos la bienvenida a nuestro primer webinar para la carrera de Pedagogía de la Lengua y Literatura de la Universidad Central del Ecuador. Bienvenido a nuestro espacio. Rosario de Fátima, para mí todo un honor, un gusto, además, nada, que hayas pensado en mí, en mi investigación. O sea, primero creo que en términos institucionales, ¿no es cierto?, uno obedece a las dinámicas cambiantes de lo que son las investigaciones. Y en mi caso, quería postular para el doctorado y lo primero que, que me sorprendió fue que dentro de los requisitos es que tenía que ser una investigación multidisciplinaria. Y entonces yo que venía de una escuela como la Universidad Católica, decía, bueno, yo ahí aprendí literatura y literatura, ¿no? Entonces era la literatura por la literatura. Entonces me quedé pensando un buen rato al respecto sobre qué proponer, porque ya no era tan fácil como decir voy a estudiar la obra de tal autor y desde ahí partir a hacer algún análisis literario desde alguna perspectiva teórica. Entonces tuve que juntar mis dos grandes pasiones, la literatura y la capoeira, ¿no? Y en esa búsqueda, como la capoeira viene de los afro-brasileños, y la capoeira, digamos, la capoeira había sido lo que había ocupado mi tiempo por los últimos 16 años. Entonces comencé a buscar en la literatura algo que precisamente se aunara de alguna manera con ese discurso corporal, o como separan ahora los postestructuralistas, ¿no?, como corporal, en un paréntesis. Entonces decía, tiene que haber algo en los afroecuatorianos, quizás, esa era mi hipótesis, que los aúne, ¿no?, al discurso de esta diáspora, ¿no es cierto? La diáspora afro pensada como esta suerte de red de la que podemos hablar más adelante, y que cada uno de estos nodos de esta red implica un punto de conexión con otra cultura afro de algún lugar distinto del mundo. Entonces dije, tiene que haber alguna conexión, ¿no? Algo tiene que aparecer. Entonces me puse a leer literatura afroecuatoriana y bueno, ahí tengo que agradecerle mucho a la influencia de Michael Handelsman, porque es curioso, ¿no? O sea, aprendí literatura afroecuatoriana de un estadounidense, ¿no? Y si no hubiera sido por un estadounidense, capaz y no leía nunca literatura afroecuatoriana. Y de esas paradojas precisamente es lo que comienza a salir más estímulos, más motivaciones para mí en estudiarlo y en ponerlo en diálogo con este discurso más bien corporal y la literatura afroecuatoriana, ¿no? Entonces la capoeira y la literatura afroecuatoriana. Y entonces encontré allí también como un vínculo a lo que mi profe Álvaro Alemán, al que le debo tanto también, me dijo, fíjate cómo ahí puede haber una conexión desde un discurso de combate cimarrón, que de hecho son palabras que formaron parte del título de la tesis posteriormente, ¿no? Yo recién empezaba la investigación y no podía todavía saber hacia dónde se dirigía, pero efectivamente se terminó estableciendo esa relación entre el discurso cimarrón como un discurso de combate y de resistencia.
el hecho de reflexionar sobre el arte, como decía el Jorge Izquierdo en una publicación que hizo hace no mucho, es maravilloso porque quizás sea uno de los pocos ámbitos temáticos que se discute a sí mismo, es decir, el arte cuestiona su propia validez, ¿no? Y eso es fundamental. Número uno desde ahí, ¿no? O sea, que la capacidad crítica que nos brinda el arte de poder justipreciar si es que nosotros mismos estamos haciendo algo de valor o no, ya es importante. Segundo, creo yo que, a ver, te cuento una anécdota. Conocí a Jorge Volpi, al escritor mexicano, alguna vez, y estaba en un auditorio y entonces pidieron que se haga preguntas de parte del público. Yo levanté la mano y le pregunté si él consideraba que él, que había sido académico y que además había estudiado Derecho y se encontraba en el Centro de Investigaciones de la UNAM, pero además es escritor. Entonces decía, ¿te parece a ti que se debería enseñar literatura en las universidades, ¿no? Ahora que en el mundo más bien cada vez las artes son más, no sé si perseguidas, pero eliminadas. Y entonces él me dijo, yo pienso que parte como de un colegio general o de una base debería estar la literatura, porque la literatura nos ayuda a entender otras miradas, nos ayuda a entender otras perspectivas, nos ayuda a ponernos en el zapato del otro, nos ayuda a entender que hay sociedades extremadamente lejanas y que sin embargo pueden compartir algo con nosotros. La empatía, la comunicación, el entendimiento son cosas que en cualquier facultad y en cualquier área del conocimiento se deberían cuestionar, se deberían reflexionar. Entonces, yo podría, luego de esto, ¿no?, hablar porque desde los años 70 o 60 quizás para acá se ha discutido mucho sobre si en realidad la literatura o las reflexiones teóricas alrededor del arte tienen algo que generar, son importantes de alguna manera, ¿no? Porque vivimos en una sociedad, no quiero sonar demasiado cliché, pero es así, consumista, vivimos en una ciudad de la producción, en una sociedad del espectáculo, ¿no? Como aunando muchos conceptos de allí, pero en los que el arte queda absolutamente fuera de eso, o sea, de una dinámica de producción. ¿Qué produce el arte? En términos de dinero, de capital, un libro te produce otro, quizás con muchas aristas, ¿no?, por analizar. Y quizás también haya unos libros que nosotros podamos pensar como comerciales, inmediatamente comerciales, donde hay muchísimo éxito, pero son pocos. Entonces, creo que la importancia en realidad de estudiar humanidades, de cualquier área de las humanidades, yo voy a tratar desde la literatura, voy a insistir en la idea de la reflexión sobre la humanidad. Simplemente en el hecho de que, insisto, haya sido un estadounidense quien me haya enseñado sobre la literatura de mi país. Te dice mucho porque quizás o no fue valorado en los libros de historia o de literatura misma la cultura afro en mi educación, que cuando alguien me lo mostró y bajo mi pleno desconocimiento me atravesó totalmente, ¿no? Quiero decir, hoy por hoy veo la vida de una manera distinta, no como un afro porque no lo soy, pero sí como un admirador de su cultura, ¿no? Es decir, ya admiraba esta cultura cimarrona a través de la capoeira y de muchos años de práctica, pero desconociendo absolutamente que en Ecuador sucedían discursos de lucha, de resistencia, etnoeducativos, sociales, políticos, económicos, alrededor de lo afro, que yo no tenía la más remota idea, no conocía sus mitos, tradiciones, su cultura, y quizás aún ahora los desconozca todavía en gran parte, pero solamente haberme sumergido apenas 5 años en esto, cambió mi forma de pensar, cambió mi forma de ver a la comunidad afroecuatoriana, ¿no? Reconocer su lucha, tantos años por derechos civiles, etcétera. Creo que es un aporte definitivamente para mí en el sentido de que quizás si la gente estuviera más dispuesta a escucharse, ¿no?, a leerse, a entender al otro, sería muchísimo más fácil llegar a acuerdos. Eso primero, porque lo estoy hablando desde las humanidades, ¿no? Pero de ahí tiene además mucho sentido y mucha coherencia que estemos también explorando al ser humano, ¿no?, ontológicamente, culturalmente,
epistemológicamente, porque además es eso, ¿no? A veces se cree que nosotros como gente de arte o gente de letras o de humanidades no tenemos una metodología detrás, no tenemos como una ciencia detrás, un método científico para acercarnos a nuestros textos, y es todo lo contrario, es mucho más complejo, creo yo, cuando no se trata de algo exacto, ¿no? Y cuando tienes que interpretar, ¿no? Porque en la interpretación se juega mucho tu conocimiento de una variedad de cosas y también tu capacidad de análisis, tu capacidad de criterio. Y desde luego, las publicaciones científicas alrededor de la literatura, por ejemplo, sí, quizás cada vez sirvan para menos personas especialistas en la literatura, pero como insisto, son una investigación como cualquier otra rama de la ciencia, cualquier otra área del conocimiento, en cuanto a rigurosidad académica, en cuanto al acercamiento, en cuanto a la metodología, y salvando las diferencias con las otras áreas, digo yo, en términos de rigurosidad, quizás nada que envidiar, pero sí que nos lleven más a eso, a la comprensión de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Y como decía el Abdón Uvidia, a la final la literatura intenta explicar las cosas que no tienen explicación. Cuando estás en una maestría, en un doctorado, en un posgrado, incluso en un pregrado, ¿no? Estas cuestiones tienen tiempos, ¿no? Y eso en mi caso circunscribió mucho el asunto, es decir, tampoco es que tenía muchas alternativas, entonces yo soy un graduado de pandemia, ¿no? O sea, yo me gradué así en video y con una beca detrás, ¿no? Y esa beca involucraba que yo tenía una fecha límite para presentar mi tesis y chuta, ¿quién en sus cabales podría haber concebido siquiera que nos iba a caer una pandemia mundial? Y en mi caso, claro, la universidad tardó un poco en pronunciarse para darnos una extensión para la entrega de esto, y cuando llegó la extensión yo estaba escribiendo las conclusiones. Entonces dije, no, ya la termino, y la terminé en el tiempo que me pidió la universidad originalmente. Pero con todo esto quiero decir que no pude haber abarcado quizás más obras, pero claro, yo estaba totalmente limitado por fechas, trabajando todo el día. Recuerdo además de esa época como un tiempo de trabajo de 16 horas al día durante 6 meses. Esa época final de la presentación de la tesis, ¿no? Trabajaba todo el día y escribía toda la noche, ¿no? Me acostaba 2, 3 de la mañana todos los días para tratar de llegar a este límite que me habían impuesto. Entonces, primero es eso. Ahora, si vamos ya como a un plano más general, yo creo que lo que cada investigador tiene que hacer está en función, bueno, primero del orden de su investigación. Habrá investigaciones más cortas que otras en función precisamente de las limitaciones que tenga, temporales, espaciales, presupuestales, ¿no? Por supuesto. Pero también creo que cuando es así una investigación de vida, bajo un interés personal, por ejemplo, creo que lo primerito que tiene que primar es la honestidad, ¿no? Como qué quieres saber sobre algo y llevarlo a ultranza, ¿no? O sea, cumplir con tus propios proyectos, con tus propios sueños y objetivos investigativos hasta que estés saciado de eso, ¿no? Y en función de eso, la elección del corpus puede ser, no sé, pues, puede ser un cuento, puede ser la obra de un autor, puede ser la obra de muchos autores y dedicarle toda la vida a ello. O cambiar de temáticas y continuamente seguir investigando alrededor de otras cosas. Entonces, así como decirte, hay una fórmula para poder delimitar un corpus, hay metodología, ¿no? Que te dice circunscriba a lo espacial y a lo temporal una tesis, pero yo creo que debe primar la honestidad, ¿no? Primero eso, o sea, ¿qué quiero saber? Y si es que lo resolví o no, o necesito seguir buscando más. Entonces, en mi caso, yo creo que mi investigación a nivel académico para obtener el título, que era como el primer objetivo, se cumplió, pero de ahí no ha parado. O sea, yo sigo leyendo a nuevos autores. Precisamente en este momento estoy haciendo una reseña crítica de un nuevo libro de mi tutor, de Michael Handelsman, alrededor de escritores y escritoras afroecuatorianos y ahora afrocolombianos y colombianas, ¿no? Entonces ahí sigo
Cada vez que cae algo en mis manos, ese corpus sigue creciendo, porque el cartón se acabó, pero no mi curiosidad, ¿no? Me parece que mientras uno más se va especializando en este asunto de los títulos, que las maestrías, que los doctorados y tal vaina, más bien comienzas a centrarte muchísimo más en algo más pequeño. Hablábamos de corpus hace poquito y yo terminé explorando la obra de 4 autores, y 4 autores es muy poquito para hablar de la literatura afroecuatoriana. Pero claro, podría dar un criterio apenas, insisto, desde lo que yo pude investigar en esos 5 años. Eh, a ver, primero hay que, sobre todo sobre la literatura afro, yo creo que hay que leer a Juan García. O sea, eso es lo primero. Y el problema es que no es fácil leer a Juan García, porque Juan García no publicaba cosas. Se va a decir, ¿cómo vamos a leer a Juan García entonces? Lo que pasa es que Juan García, un visionario, un intelectual, no sé, pues sin par, se dedicó a, precisamente a encontrar conexiones en el mundo con respecto a su propia cultura. Es la representación para mí máxima del cimarronaje en Ecuador. Se le debe a él mucho del hecho de que en la Constitución estén reconocidos los afroecuatorianos. En fin, ¿no? Pero, por ejemplo, su labor principal para mi forma de pensar es que haya ido por los pueblos, comunidades, recintos de Esmeraldas, recopilando las historias de los abuelos, de los ancestros, ¿no? Como él decía, el abuelo Zenón y la abuela Débora, pero que eran los nombres de sus abuelos, pero eran a la vez todos los abuelos y todas las abuelas de Esmeraldas, ¿no? Entonces, al recolectar estas historias, ¿qué hacía Juan García? Las imprimía, las volvía a libros, decía, bueno, este es un libro de cuentos esmeraldeños, y regresaba a su comunidad a entregarlos a los niños, a entregarlos a las escuelas esmeraldeñas, porque él detectaba precisamente que su cultura había sido borrada. Esto lo dijo en muchas declaraciones, ¿no? Que de eso sí se puede leer, las varias entrevistas que le hicieron. Cuando él decía, yo nunca, o sea, estudié toda la primaria, estudié la secundaria, y nunca encontré un libro que hablara sobre nosotros. Entonces, ¿quién soy yo en este país? ¿Dónde está mi cultura? ¿Dónde están los afros, no? Entonces, o los negros ecuatorianos, ¿no? Porque hay también algunas disputas, hay ciertas comunidades que dicen afroecuatoriano, no, negro ecuatoriano. Hasta ahora, en la misma comunidad hay esa discusión, ¿no? Juan Montaño estuvo en la universidad aquí hace unos meses atrás y él nos exponía esa disputa y nos decía, en realidad, no es ese el problema, cómo llamarnos, sino todos los derechos que deberían evocar esa forma de llamarnos. Y bueno, perdón. Entonces, empezar por Juan García es necesario porque de él salen los conceptos de cimarronaje más importantes que se han logrado datar en el Ecuador, que se han logrado imprimir, que se han logrado leer, que se han logrado criticar. Es un tipo brillante que se graduó en el Johns Hopkins Institute en Estados Unidos, en su maestría. El primer objeto que tú puedes encontrar, por ejemplo, en el Museo Smithsoniano en Estados Unidos sobre la cultura afroamericana es un asiento de la abuela Débora de Juan García, que él donó al Museo Smithsoniano, y es un asiento en el que se puede ver una araña, está la araña en el centro, y esa araña es Anansi, ¿no? Otra parte de la mitología Fanti Ashanti, de lo que sería ahorita el actual país de Ghana, y que bueno, si quieres podríamos hablar de eso un poquito más adelante, porque yo me disperso con facilidad. Pero está esa araña ahí que representa las historias del mundo, es una mitología sobre cómo esta araña frente a opositores mucho más fuertes que ella, los vence y gracias a eso puede ir a pedirle al dios Niamey que le regale las historias del mundo. Entonces, como todas las historias que le contaba la abuela Juan García sentada en un banquito, en una canoa, se quedan en él y él se lanza luego a recolectar estas mismas historias y otras más, y esas ponerlas en contacto con las historias que están en Estados Unidos, con las historias que están en Colombia, etcétera, ¿no? Ese trabajo precisamente visibilizar estos nodos de esta diáspora, de esta red gigante de la cultura afro.
siempre tenemos que hablar de oralidad cuando estamos hablando de la literatura afro también, y porque se conjuga mucho de lo que ellos consideran el canto, ¿no es cierto? O sea, esta lírica que en los afro está siempre acompañada de instrumentos musicales, de un ritmo, ¿no? Un beat, que dicen ahora los estadounidenses, ¿no? ¿No? Es un ritmo que se hereda, que lo llevan en la sangre, que es vital para sus rituales, que es vital para su religión, para sus creencias, sus dogmas, sus tradiciones, sus celebraciones. No quiero decir que no es un hecho aislado, no es como quizás en nuestro caso, que separamos, como tú decías, tenemos como escindidos a los géneros literarios y podemos hablar y quizás conversar como de tal novela y ahora de tal poema o de tal cuestión, pero también podemos decir que se ha buscado experimentar con todo tipo de combinaciones de género en cualquier cultura. O sea, no quiero decir que eso pertenezca solamente a la cultura afro, ¿no? Porque ya tenemos novelas líricas o tenemos poemas narrativos o en prosa, como dicen, ¿no? Pero acá el tema es distinto. Yo lo que quiero marcar es que quizás cuando yo estudiaba la poesía afro a través de Antonio Preciado y de Nelson Estupiñán Vaz principalmente, me daba cuenta de que había ese ritmo, ¿no? De que esas métricas, cuando leía décimas que eran cambiadas constantemente, que no eran como la estructura clásica de la décima española del siglo XVI, sino algo más adaptado al Ecuador. Yo sentía eso, sentía que hay un ritmo para contar las cosas, y en ese ritmo que obedece a su oralidad también se conjugan mitos, se conjugan tradiciones, leyendas, ¿no es cierto?, sus deidades. Y eso, por ejemplo, sí aparece constantemente en las novelas, ¿no? A veces estos cantadores o estos gallos, así es como les llaman también, ¿no?, a estos decimeros o argumentadores, está como ese discurso latente también en sus novelas, también en sus cuentos, ¿no? Entonces, sí, creo que hay mucho de eso. Yo creo que antes que marcar diferencias de géneros literarios en sí, me gusta más pensarlo como el hecho de que siempre ese ritmo está, siempre ese beat, ¿no? Esa cadencia está allí, y desde esa misma rítmica se evoca a lo demás, ¿no? Insisto, a sus tradiciones, leyendas, deidades, dogmas, hacia su misma cultura. Claro, si es que nosotros vamos hacia los mitos, como por ejemplo el Riviel, o quizás de lo que yo tengo más conocimiento, la Entundada, por ejemplo, de Alberto Ortiz, ¿no es cierto?, parten de esta cuestión mitológica, fantástica, y que de alguna forma retrata críticamente cosas sobre la realidad. En el caso de La Entundada, por ejemplo, leí hace poco un estudio de Diego Falconi, si mal no recuerdo, de una revista que publicaba, creo que El Municipio, que se llama Incidencias, o Reincidencias, ya no me acuerdo. Bueno, pero ahí estaba este artículo de Diego Falconi, en el que se estudia primero como 3 niveles, ¿no es cierto?, de lo que es este mito. También me invitaron, ¿cierto?, a dar unas clases en la maestría de interculturalidad en la Andina, justo sobre esto. Entonces, cuando yo preparaba el material veía estos 3 niveles, porque esto de realismo mágico tiene que aludir también a la realidad, no es como que en algún punto nos quedamos con la parte mágica y no es solo eso, sino qué punto crítico se está desarrollando ahí. Pues como para citarte un ejemplo, esto de, primero tenemos que empezar por la tunda, ¿no es cierto? Entonces, ¿de dónde parte el mito de la tunda? Y que es de este ser que tiene una pata de molinillo y que es una mujer, aunque a veces parece que tiene un género inexacto o imprecisable, que cocina mariscos dentro de su vestido y que huele mal y que se lleva a los niños, a las niñas, ¿no es cierto?, que se portan mal, y entonces tiene que salir todo el pueblo con cánticos y con rituales para salvarlos, etcétera. Eso es más o menos lo que hace la tunda, ¿no?, que es como una suerte del Coco, digamos, ¿no es cierto?, no del Coco el mexicano, pero la película, sino de eso, ¿no?, de esta suerte de ser al que se le teme, o que a través de él se les, no sé, se infringe algo de terror a los niños para que se comporten, ¿no? Entonces, más o menos eso. Y
Luego viene Adalberto Ortiz y hace La Entundada. Y en cambio en esta obra ya aparece un plano muy crítico, ¿no es cierto? Que yo lo podría llevar como hacia esa propuesta de García Márquez, que toma este mismo mito y nos dice, bueno, aquí lo que pasó en un pueblo es que llega la tunda y se lleva a una chica. Y el que te lo relata es un niño, ¿no? Entonces ahí hay como ciertas cosas tremendamente bien construidas. El narrador es un niño que te cuenta cómo se la llevan a esta chica y posteriormente la chica se libera de la tunda y regresa a casa de los papás. Y regresa, dice el niño, con una barriga muy grande, ¿no? Seguramente por haber comido tantos mariscos, dice él. Pero todos empezamos a intuir que está embarazada, ¿no? Empezamos, digo, porque después del cuento se vuelve más explícito y ya lo dice, ¿no? El papá la rechaza por haber regresado a casa embarazada. Y el niño no entiende, ¿no? Él no entiende ni los términos, ni tampoco hablan mucho delante de él al respecto, pero él no entiende por qué están enojados con esta chica, que creo que es su hermana, además. ¿Por qué están enojados si se salvó de la tunda? O sea, lo único que vino es más gordita, ¿no? Y entonces... luego el papá en unos reclamos que le hace a su hija le dice eres igual a tu mamá, ¿no? De traidora, que ándate con la tunda y dice cómo. Entonces, en ese segundo nivel, ya Adalberto Ortiz está explorando cómo a través del mito se puede también criticar a las cosas que no se han superado, como el hecho del embarazo adolescente en la comunidad afro y en todo el Ecuador, por supuesto, el hecho de que su papá la rechace y en vez de acogerla, de ayudarla, ¿no? Y sentir una vergüenza porque se la sienta una mujer cosificada, que esto lo dice Diego Falconi, ¿no? En un tercer nivel, que ha sido cosificada porque la mujer es, en este cuento, como una suerte de objeto que tiene que pasar del poseedor padre al poseedor marido para que se legitime, no así en esa ruptura que existe al quedar embarazada sin tener un esposo, ¿no? Entonces, eso es lo que causa vergüenza, eso es lo que al papá le causa repudio, etc. Entonces está el ser mitológico, como tenemos al cura que vuela en 100 años de soledad, acá tenemos a este ser que se roba a los niños y niñas, pero acá ya comparado con una cuestión de género, ¿no? Y hay unos temas de violencia incluidos allí, y que sin embargo nos pueden servir como dos historias simultáneas, ¿no? Como lo propone Adalberto Ortiz, como si le contaras una historia más inocente a un niño y detrás una historia muy crítica para los adultos también. Entonces, mi primera recomendación para leer literatura afro, primero hay que entender un poco lo que está detrás. Y Juan García es la persona. Y como decía, no es sencillo, porque él decía que hay como una suerte de discurso casa adentro y hay un discurso casa afuera de lo afro, ¿no es cierto? Es decir, los que viven la cultura, los que tienen esa tradición, ancestros, un pasado histórico común, tienen un discurso que quizás solo ellos entiendan a cabalidad, y estoy de acuerdo. Pero que además de eso hay un discurso que es necesario establecer casa afuera, porque no se trata de decir es que este es el discurso afro y eso hay que conservarlo y guardarlo y que nadie sepa al respecto, como si fuera un secreto que no se pueda revelar. Por el contrario, dice que establecer puentes desde ahí, sí conservar nuestras cuestiones culturales, seguirlas cuidando, seguirlas atesorando, pero también tenemos que salir con nuestro discurso afro y establecer contactos con otras culturas. Entonces, eso es lo maravilloso de la literatura afroecuatoriana. Cuando tú la lees, estás entendiendo cosas y hay muchas otras que no estás entendiendo. O sea, hay como un mensaje para adentro, para su cultura, para cosas que quizás nosotros no imaginamos o no entendemos, ¿no? Y hay otro para que nosotros entendamos, empaticemos y logremos congeniar. Y esa es una invitación también. O sea, el hecho de que se guarden ciertos datos, ciertas cosas que no entendemos, de nuevo, por no compartir tradiciones, un pasado común, ancestral, religión, etcétera, ¿no? También es una invitación a investigar, también es una invitación a meterte más, a compartir con la cultura afro, ¿no? Entonces yo creo que esa sería mi recomendación y bueno, luego creo que se podrían contagiar de lo que es la cultura afroecuatoriana tan rica, tan maravillosa y que, por ejemplo,
nos dejó a dos candidatos al Premio Nobel de Literatura, ¿no? A Adalberto Ortiz precisamente y a Nelson Estupiñán Bas. Y si bien no ganaron, por supuesto, fueron candidatos y son dos afroesmeraldeños. Quizás muy poca gente sabe al respecto. De ahí, sí, creo que hoy se le ha dado un poquito más de importancia. La Universidad Andina tiene, creo que 3.000 horas grabadas. Disculpen el número porque capaz estoy totalmente equivocado. Lancé el número de memoria, capaz estoy equivocado. Pero horas grabadas sobre la oralidad, sobre las historias, a cargo precisamente de Juan García, donde uno puede entrar a través de la oralidad a las historias afroecuatorianas y de ahí, bueno, de ahí sí ya irse acercando quizás a estos otros escritores que a pesar de que también habían salido de las comunidades y pueblos afro, luego imprimieron sus libros, hicieron obra y fueron ampliamente reconocidos. Muchos se fueron a vivir a otros lugares, incluso fuera, o acá en Quito también, ¿no? Antonio Preciado, que fue, por ejemplo, embajador de Ecuador y vivió en tantos países y fue ministro de Cultura. Ahora creo que está en su natal Esmeraldas nuevamente. Tuve el gusto de verlo hace unos meses también y saludar con él. En fin, y tienen una riqueza expositiva, creativa, literaria, en todos los géneros. Ensayo, novela, cuento, teatro, poesía, ¿no? Así que, bueno, en fin, esa como mi recomendación. Y bueno, y quizás como una primera recomendación. Y una segunda, así que me atribuyo arbitrariamente de darla, es que siempre investiguen sobre lo que les gusta, ¿no? Porque esta es una invitación a lo afro que a mí me llamó. Pero siempre investiguen sobre cosas que les llamen, ¿no? Como decía Borges, lean los libros que les hacen felices y van a descubrir que la investigación no es para nada pesada, ni angustiosa, ni terrible, como esos sacrificios grandes de investigar. Por el contrario, estoy añadiendo algo a mi vida, ¿no? Los sacrificios, los terrores, los temores y esa cosa vienen de los tiempos, ¿no? De tener esos pactos institucionales en los que uno se gana una beca y hay que entregar una cosa y tienes una fecha límite. Ahí vienen ese tipo de cosas. Ahí la investigación es maravillosa, es enriquecedora, siempre y cuando uno esté investigando sobre lo que ama, sobre lo que te llama, ¿no? Valga la construcción de esa palabra. Es algo que seguirá siendo una deuda para mi trabajo investigativo y que sigo investigando, quiero decir. Pero para puntualmente mi tesis, yo trabajé con Luz Argentina Chiriboga, y esposa de Nelson Estupiñán Bas. Y yo no sé si hoy por hoy sea todavía la escritora afroecuatoriana más reconocida, ¿no? Digo esto porque están apareciendo nuevas figuras femeninas también, pero en mi tesis tuve miren la maravilla de la investigación. Tuve la suerte y una cuestión absolutamente casual de conocerla en persona. Yo estaba realizando mi tesis, todavía la estaba escribiendo, y en un congreso de ecuatorianistas que precisamente se celebró en la Universidad Andina, me la encuentro en el mismo stand en el que yo estaba leyendo cualquier cosa y se para al lado mío. Y yo así como, no, Luz Argentina, qué gusto, perdona, me voy a presentar, soy Santiago Rubio, estoy estudiando la obra de tu esposo. En ese tiempo estaba en el primer capítulo de mi tesis, estaba escribiendo sobre la novela Cuando los guayacanes florecían, de Nelson Estupiñán Bas. Y entonces empecé a conversar y la entrevisté. O sea, quiero decir, ahí nos pusimos en contacto y pude traerla a la universidad. Ella dio una charla aquí, que ya es una señora con edad, pero muy lúcida. Y entonces pude acercarme a sacarme todas las dudas que tenía sobre su obra para tratar de entender un poco más y que mi interpretación no sea algo, no sé, pues advenedizo o arbitrario, sino que tenga también un fundamento desde alguien que sí estaba dentro. Y eso, a su vez, me permitió conocer a otro autor como fue Antonio Preciado tiempo después. Pero bueno, no me voy para allá, me quedo con Luz Argentina Chiriboga. Y yo analicé un libro en particular que se llama Jonatás y Manuela. Y entonces, fíjate lo maravilloso de esto, ¿no? Luz Argentina plantea ahí que el asunto de Manuelita viene porque tiene una esclava negra que la acompaña siempre, y es como que ella logra de alguna manera involucrarla en estos pensamientos libertarios
y que a su vez desde eso es lo que ella le transmite a Simón Bolívar. Entonces, que quizás lo que sucede con la historia, y no solamente con la historia afro, sino que dentro de ella, la historia de escritoras o de personajes que han luchado por la libertad en el Ecuador están invisibilizadas, ¿no? Más aún las mujeres. Entonces decía, hace una ficción alrededor de la figura de Jonatá, si bien hay una investigación detrás, pero digo, hay cabos que quedan sueltos en la historia, más aún en la historia afro, porque no está datada, no está escrita y parten de la oralidad. Entonces, es brillante cómo Luz de Argentina logra construir una historia para su pueblo, redefinir esa historia desde su imaginario, porque lo importante está allí, en un imaginario colectivo que se piensa a sí mismo de una determinada manera y que propone a través de la ficción soluciones identitarias, voy a poner entre grandes comillas lo de soluciones, para cuestiones que no se han dicho, para cuestiones que no están registradas, precisamente para visibilizarse. Entonces, es una autora maravillosa, yo la recomiendo plenamente, no solo con esa novela, tiene un poemario que también me gusta muchísimo, que se llama Palenque, donde se puede ver precisamente esto, ¿no? Estas ideas de libertad contadas desde la poesía y la métrica afroesmeraldeña, ¿no? Y bueno, además, una mujer a la que admiro, una bella persona a la que tengo el agrado, el gusto de conocer personalmente. Gracias por tu tiempo, Santiago, por las respuestas a nuestras dudas, por esta imbricación de lo que es la investigación literaria. Bueno, yo te agradezco a ti, más bien Rosario de Fátima, por pensar de nuevo en mí para esto. A mí me parece de muchísimo valor. Ojalá haya sido en realidad un aporte. Como insisto, yo me disperso con mucha facilidad, pero mi recomendación, valga mi insistencia en esto, es que no pensemos en la ciencia solo como las cuestiones técnicas, que son muy importantes, nadie lo discute, como la ciencia exacta o las ciencias técnicas tienen por supuesto un valor, pero que el valor del estudio de las humanidades es exactamente equiparable. No voy a ponerlo ni en términos de mejor ni peor, porque me parece eso una trampa o un juego absurdo en el cual caer, pero sí en que necesitamos entendernos. Creo que, repito, en una sociedad como la nuestra se hace muy evidente que si lográramos entendernos apenas un poquito más, sería más fácil llegar a acuerdos. Así que creo que de ahí viene su máxima importancia. Gracias de nuevo, Rosario de Fátima, por esta invitación.